Me llamo Manuel, tengo 42 años y soy originario de Sayula, Jalisco. Lo que voy a contar aquí son relatos que vivió mi abuelo. Él trabajó toda su vida como maquinista de tren y quien conoce esa vida sabe bien que no es nada fácil. La mayoría de sus viajes eran de madrugada, jalando convoyes de carga y atravesando montes cerrados, pueblitos y caseríos pequeños, muchos de ellos tan apartados que lo único que se escuchaba era el motor retumbando y el tren corriendo sobre los rieles. Mi abuelo nunca fue de inventar cosas. Era un hombre de palabra, de carácter firme, y cuando hablaba de sus tiempos en la ferrovía, todos le creían. Para que se den una idea de su rectitud, una vez encontró un maletín lleno de dinero que un pasajero había olvidado en un asiento de la locomotora. Y créanme, devolvió hasta el último peso. Buscó al dueño hasta dar con él y se lo entregó. Yo crecí escuchando esas historias, y hoy separé 4 de ellas para contarles tal como él las relataba, de aquellos años en que pasaba noches enteras metido en la cabina, cruzando tramos solitarios. Él recorría sobre todo la línea que iba de Sayula hasta Guadalajara, y de ahí un ramal que se dirigía hacia Aguascalientes. Era un tramo pesado, porque había muchos puntos de cruce en medio de la nada, con esas paradas desoladas donde lo único que había era un cinalejo viejo y una caseta abandonada de la ferrovía. Eso fue allá por los años 70, probablemente a inicios de los 80. Siempre recordaba que en esa época el mantenimiento era pésimo y muchas veces tenía que detener la locomotora en medio del monte esperando a que llegara ayuda. Y fue justamente en esas paradas, en plena oscuridad, cuando ocurrieron la mayoría de los casos que nos contaba. Él conducía una locomotora modelo GIU-20, una máquina bruta, de carga pesada, que la red ferroviaria usaba mucho en México. Un monstruo a diésel, con 20 cilindros. Normalmente iba jalando más de 40 vagones de mineral, granos o combustible, según la temporada. El problema era que esa locomotora, aunque tenía mucha fuerza, también daba bastante lata. Cualquier falla en el sistema de frenos de aire o una caída en la presión del aceite obligaba a parar todo el convoy, y esas fallas pasaban muy seguido en la madrugada, en lugares apartados, sin un alma cerca. Fue en una de esas ocasiones, con el tren parado en plena oscuridad, que presenció el primer caso que les voy a contar. Mi abuelo decía que eso ocurrió una madrugada del año 1978, o quizás 1977. Cuando venía arrastrando un tren de carga, venía jalando más de 40 vagones cargados de mineral. Cuando pasó por Zacualco de Torres todo marchaba bien. Sin embargo, unos 15 kilómetros después del pueblo, ya en medio de la nada, la locomotora marcó una caída brusca en la presión del sistema de frenos de aire. El manómetro se desplomó y eso significaba riesgo de perder el control de toda la composición. No le quedó de otra más que detener la máquina ahí mismo. Sí, inmovilizó el tren, echó arena en los rieles para asegurar la tracción y agarró el radio para pedir ayuda a la base de Sayula, porque en ese tramo no había nadie cerca, solo oscuridad, el tren detenido y el motor bajando de revoluciones hasta casi quedar en punto muerto. Fue en ese tiempo de espera, completamente solo, cuando vivió el primer relato, y ese fue el más extraño de todos, por lo menos a mi parecer, porque hasta el día de hoy nunca encontró una explicación. La locomotora estaba detenida en ese tramo solitario. La cabina apenas se iluminaba con el resplandor del tablero. Afuera, la lámpara frontal alcanzaba unos cuantos metros de la vía y después se perdía en la negrura. Detrás, la hilera de vagones permanecía inmóvil por más de medio kilómetro. El cielo estaba cubierto, la luna apenas asomaba tras las nubes y todo el tramo parecía sumido en una oscuridad absoluta. Ni neblina había, ni siquiera viento. Después de hablar por radio con la cuadrilla de mantenimiento, mi abuelo sabía que no podía hacer otra cosa más que esperar. Comió un poco de lo que llevaba, cerró la puerta de la cabina y se recostó en el asiento para descansar. La jornada ya venía larga, y en aquel paraje aislado no había ni rastro de gente.
No supo decir cuánto tiempo se quedó dormido. Podrían haber sido unos minutos o casi una hora. Lo que sí lo marcó fue la manera en que despertó. Al principio pensó que el ruido provenía del mismo tren, pero pronto se dio cuenta de que venía del monte, del lado derecho de la vía. Empezó a escuchar tronidos fuertes, como si fueran ramas gruesas partiéndose una tras otra. No era ruido de animal chico, ni mucho menos de ganado. Eran pisadas pesadas, espaciadas, que hacían crujir y abrirse la maleza. Parecía algo enorme, y el sonido se repetía cada vez más cerca, como si avanzara directamente hacia la línea. Mi abuelo se quedó inmóvil dentro de la cabina, mirando fijamente hacia la oscuridad del monte cerrado. Decía que jamás olvidó ese instante, porque cualquier hombre, por valiente que fuera, se le helaba la sangre al escuchar aquello en plena madrugada. Contaba que, de repente, en medio del monte, se empezó a escuchar un sonido arrastrado que venía en oleadas. Primero un largo y agudo, que se expandía y rebotaba contra el barranco. Luego, un gruñido grave, profundo, que retumbaba entre los árboles. El sonido se repetía, a veces más fuerte, a veces más bajo, como si la criatura se llamara y se respondiera a sí misma desde distintos puntos del monte. Cada eco parecía lejano, hasta que de pronto otro resonaba justo encima de la vía, como si estuviera pegado a la locomotora. Mi abuelo juraba que no se parecía a ningún animal conocido. Era algo distinto, una mezcla entre un grito y un resoplido, un eco que llenaba todo el lugar, y con ese coro extraño seguían los troncos quebrándose en la oscuridad. Ina, eso fue lo más cercano que pudo describirnos. Mi abuelo contaba que de pronto los ruidos del monte cesaron en seco. Ya no hubo más gritos ni resoplidos. Todo se quedó en silencio absoluto. Él permaneció sentado mirando el tablero, contando los minutos que parecían eternos. Calculó que habían pasado como 30 minutos sin escuchar nada, cuando notó algo distinto. El sonido ya no venía del monte, ahora provenía de los vagones del tren. El primer ruido fue como un golpe seco, retumbando en alguna parte de la carga. Luego vino otro, más fuerte, como si alguien hubiera soltado un mazazo sobre la chapa de metal. Ah, mi abuelo se levantó y se pegó al vidrio lateral de la cabina, atento. Los golpes se repitieron, esta vez en secuencia, como si algo caminara a lo largo del tren golpeando con fuerza las tolvas de carga. El estruendo corría de un vagón al siguiente, como si fuera del frente hacia atrás. Primero se escuchaba más cerca, luego se alejaba, después regresaba. Era un golpe pesado que resonaba por todo el fierro y hacía vibrar hasta la cabina. Él confesaba que no tuvo valor de bajarse. Se quedó quieto, siguiendo con la mirada y el oído aquel eco metálico que rebotaba de un extremo a otro. No había lámpara, ni linterna, nada que le permitiera ver lo que ocurría allá atrás. Solo los golpes repetidos, inexplicables, que retumbaban en medio del tren inmóvil. Juraba que aquello duró varios minutos y luego, igual que había comenzado, se detuvo de golpe. Silencio otra vez. Él permaneció en guardia, con los ojos fijos en la oscuridad frente a la locomotora. Fue entonces cuando distinguió una silueta apareciendo en el horizonte de los rieles. Al principio parecía estática, pero pronto comenzó a avanzar lentamente, directo hacia la máquina. Sí, desde lejos ya se notaba su cabeza ancha, coronada por dos cuernos. El cuerpo se encendía en destellos rojos que aparecían y se apagaban como si algo ardiera por dentro. Paso a paso, la figura se aproximaba por la línea recta de los rieles. Mi abuelo decía que en ese momento, en cuanto la reconoció, fue directo al compartimiento junto al asiento, donde siempre guardaba un revólver calibre 38. Abrió la tapa metálica, sacó el arma, revisó rápido el tambor y lo cerró de nuevo. Después apagó todas las luces de la cabina, dejando encendido apenas lo indispensable del tablero. La locomotora quedó en penumbras, inmóvil sobre la vía, y él, con la pistola en mano, aguardando lo que viniera. La locomotora quedó apagada, inmóvil sobre la vía. Mi abuelo se recargó en el asiento, con la pistola en la mano,
atento a cualquier movimiento afuera. Fue en ese momento cuando los sonidos regresaron. Primero se escucharon los gritos, ese alarido extraño que parecía romper el aire. Después comenzaron las pancadas pesadas en los vagones. Los golpes se desplazaban de un vagón a otro, en secuencia, como si algo recorriera la composición desde el centro hasta llegar hacia el frente. Mi abuelo permaneció en silencio, con el dedo firme sobre el gatillo, siguiendo cada estruendo. Decía que era imposible confundirlo. No era gente, ni tampoco un animal conocido. Aquello era más grande, más fuerte, como si se adueñara de todo el tren. Antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido. Así podremos llegar a más personas y seguir creciendo juntos en esta comunidad. Sigamos. Los ruidos avanzaban poco a poco, acercándose cada vez más a la cabina de la locomotora. Él sostenía el 38 con fuerza, la mirada fija en la vía, cuando ocurrió algo que jamás olvidó. De la nada, una nube negra atravesó frente a la cabina a gran velocidad, pasando justo frente a la puerta. Era un bulto espeso, compacto, que cruzó de golpe y se perdió en la oscuridad. Mi abuelo se quedó inmóvil, tratando de entender lo que acababa de ver. Miró por los vidrios laterales. Se incorporó un poco del asiento, pero la nube no volvió. El tren seguía inmóvil, y los minutos pasaban en un vacío absoluto. Él observaba el reloj del tablero, marcando cada instante. Calculaba que habían pasado unos 10 minutos, y ya casi se convencía de que todo había terminado, cuando llegó un nuevo sobresalto. Desde el techo de la locomotora comenzaron los golpes. Entero un espaceroro. No eran leves, eran mazazos fuertes de arriba hacia abajo, como si algo enorme hubiera trepado y ahora azotara el metal con ambas manos. Cada golpe hacía vibrar el techo. Primero vinieron 3 en rápida sucesión, luego una pausa breve y después otros 2 todavía más pesados. Mi abuelo contaba que toda la cabina temblaba con cada embestida. Él mantenía el arma apuntada hacia arriba, siguiendo cada golpe, sin atreverse a moverse más de lo necesario. Mi abuelo nunca bajó ni abrió la puerta, solo se quedó atento, esperando el siguiente movimiento. Las golpeteadas en el techo duraron poco más de 1 minuto y cesaron de golpe, igual que habían comenzado. No le esperó. Él pensó que ya todo había terminado. Permaneció varios minutos más en silencio, con el revólver en la mano, atento a cualquier ruido. Fue entonces cuando vio que, al frente de la locomotora, se encendió una luz anaranjada. Parecía moverse sola, prendiendo y apagando como una brasa viva. Se levantó del asiento, avanzó con cautela hasta el parabrisas grueso de la cabina y trató de enfocar mejor. Con cada destello, la figura se definía más. Una silueta enorme estaba detenida justo en la vía, mirándolo de frente. La cabeza era ancha, con 2 cuernos levantados. El cuerpo entero parecía hecho de carbón resquebrajado. Cuando brillaba se veían grietas rojas recorriendo brazos, pecho y piernas, como si el fuego latiera por dentro. Cuando la luz se apagaba, la criatura se confundía con la oscuridad del monte, quedando apenas como una sombra recortada. La figura no se movía, solo permanecía ahí, cambiando entre luz y oscuridad, como si respirara en brasa. En los momentos de resplandor, era evidente que era mucho más grande que un hombre, con un torso ancho, brazos pesados que colgaban y los pies firmes sobre la grava de la vía. Mi abuelo se quedó inmóvil, observando aquel ser que aparecía y desaparecía frente a él. Entonces, pensó rápido y encendió las luces altas de la locomotora. El destello iluminó por completo a la criatura, que al instante se desvaneció en la oscuridad. Pasaron largos minutos sin un solo ruido. Fue entonces que escuchó el motor de la camioneta de mantenimiento acercarse. Poco después, los mecánicos golpeaban la puerta de la cabina, preguntando qué había pasado. Entraron con sus herramientas, abrieron el compartimiento de los frenos de aire y comenzaron a trabajar como si nada. Ellos no sabían lo que había ocurrido y mi abuelo nunca les mencionó nada. Se mantuvo callado, todavía con la pistola guardada en el cinturón.
Los mecánicos incluso le preguntaron si estaba bien, pues lo notaban pálido. Él contestó que sí, y desvió la conversación. Decía que jamás compartió aquel episodio con sus compañeros. Solo muchos años después empezó a contarlo en casa. Para los demás, aquella madrugada había sido solo una falla en la locomotora. Para él no. Él aseguraba que había visto un ser salido del mismísimo infierno. Decía mi abuelo que nunca olvidó la forma de aquel ser. Juraba que, si los faros del tren lo hubieran iluminado de lleno, algo peor habría pasado esa noche. Guardó la historia durante muchos años y solo empezó a contarla en familia cuando ya estaba grande. Pero aquel no fue el único suceso. Siempre dejaba escapar que en la ferrovía se veían cosas extrañas durante las madrugadas. Contaba que, en otra ocasión, en un tramo entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, el convoy tuvo que reducir la velocidad por una señal en la línea. Fue entonces que, desde lo alto de la cabina, alcanzó a ver algo agazapado sobre los rieles. Al principio pensó que era un perro grande, pero cuando la locomotora se acercó más, se dio cuenta de que no lo era. Era una criatura encorvada, de hombros anchos y brazos largos, que parecía estar devorando algo tirado en las vías. El cuerpo recordaba al de un hombre, pero la cabeza era alargada y la postura no tenía nada de humano. Él siempre lo describía como algo muy parecido a lo que aquí llamamos hombre lobo. Decía que la criatura levantó el rostro y se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia el tren. Ese fue otro de los casos que nunca olvidó, aunque lo contaba en muy pocas ocasiones, solo cuando alguien le insistía demasiado. Mi abuelo tenía varios de estos relatos repartidos a lo largo de su vida, y quienes trabajaron en la ferrovía también escucharon y vivieron cosas similares.